Primera de Corintios capítulo 5, seguimos en este pasaje. Y estamos en este capítulo, y al igual que el siguiente, es un capítulo muy difícil. No, difícil de explicar, no. Difícil de aceptar. Porque son de esos temas que no queremos tratar. Pero hay que tratar. Porque tarde o temprano vamos a lidiar con cosas de ese tipo. Y encontramos una iglesia que, además de tener problemas de unidad, porque no tenían unidad, también tenían el problema de que había pecados y había inmoralidad ahí. Y era una inmoralidad tolerada. Pablo les dice en el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. Bueno, hay jactancia que es buena. Pero esta jactancia no era buena. No se podían sentir contentos por esto. No se podían sentir alegres. No se podían sentir cómodos porque el motivo no era correcto. No se podían sentir felices. No es buena vuestra jactancia. Y expliqué la semana pasada esta palabra. Y sigo leyendo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis? Aquellos que saben de cocinar un poco, especialmente aquellos que saben de hacer pasteles o hacer pan o hacer tortillas, saben que el usar un poco de levadura, que en algunos países le dicen Royal, pensando que Royal es la levadura y Royal es la marca de la levadura, le puso Royal. Está como las secretarias ejecutivas de Hermosillo en los años 80 y 90. Y hasta el día de hoy dicen: tráeme un gancho Baco. Esos ganchos para los archivos, ¿verdad? Le llaman un Baco, pero Baco es la marca. Es la marca de productos de oficina. Así que no se llama Baco. Así que tampoco se llama Royal. Royal es la marca. El nombre es levadura. Y les tengo un secreto: la levadura existe desde que existe la levadura. ¿Sabían? No desde que se inventó Royal. Ya había levadura. No sé qué marca de Jesús hablaba, ni tampoco sé qué marca estaba hablando aquí Pablo. Pero les estaba diciendo: hermanos, ustedes están ignorando algo básico, algo muy simple de entender. Un poquito de levadura leuda la totalidad de la masa, no leuda una parte de la masa y el resto no. Cuando la levadura toca esa masa, entonces se va a dar un fenómeno que la va a leudar y la va a inflar. Así que sus características van a cambiar por la levadura que está ahí. No se jacten del pecado de una persona. No se jacten, no se enorgullezcan de algo que les está y les va a causar daño. Ya no hablemos de mucha levadura. Cuando alguien usa levadura de más, ya aquello no sirve. Margarita que hornea está diciendo que sí es cierto, ¿verdad? Demasiada levadura no sirve ya. Pero no se ocupa mucha levadura. Como dicen por ahí, una pizquita, una puntita de la cucharita. Con eso se usa muy poca. Libras de harina, unos cuantos gramos de levadura. Y con eso poquito se leuda toda la masa.
Uno de los problemas que a veces la iglesia tiene, y yo creo que aquí también tenemos ese problema, es cuando llegan famosos a la iglesia. De verdad. Cuando llegan famosos a la iglesia, o gente importante, por cualquier razón que es importante, a veces la iglesia no sabe manejar la situación. Allá en Hermosillo nos empezó a visitar, de vez en cuando nos visitaba una corredora famosa mexicana. Ustedes deben saber quién es, sonorense. Así que las veces que iba ahí a la iglesia, pues resultaba que traía un montón de fotos y firmaba autógrafos y yo nada más la saludaba, porque había que lidiar con esa situación correctamente. Ella iba ahí a escuchar la palabra de Dios, a eso iba. Gracias a Dios, y desgraciadamente no era miembro de la iglesia. No era una visita. Pero lidiar con una persona así, porque tiene mucho dinero, porque es muy importante, porque es político, porque es muy influyente, porque es deportista famoso, porque es un cantante de moda, etcétera, 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 no es un problema. Se puede hacer un problema si no sabemos manejar eso. Y lo digo porque sin entrar a la especulación, en esta iglesia había alguien importante. No sé por qué era importante, pero lo era. No sé si era rico, no sé si era influyente, no sé si tenía un puesto fuerte de liderazgo, pero resulta que era una persona que se estaba tolerando su pecado en ella. Por alguna razón era intocable. Y no estaba diciendo Pablo que la iglesia se estaba enorgulleciendo del pecado de la persona, sino que se estaba enorgulleciendo de tener a la persona en pecado y no hacer nada. No estaban orgullosos de que esa persona, de que ese hombre viviera con su madrastra. Ese no era el de lo que nadie va a jactarse de eso. Pero sí se jactaban de que seguía en la iglesia, seguía en pecado, seguía en unión con esa mujer que había sido la mujer de su papá, y la iglesia no había hecho nada hacia esa persona. Y digo hacia porque no es contra, es hacia esa persona. Nadie había hecho, y entonces ellos decían, porque lo podemos corroborar en 15 o 20 versículos, donde Pablo le dice que ustedes expresan que están muy bien, que son muy espirituales, que son muy santos, que es una iglesia única porque todos los dones que existen, todos los tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era una iglesia muy desunida y era una iglesia que toleraba pecados graves, que ni siquiera afuera se toleraban, y ellos lo toleraban. No es que estuvieran de acuerdo con la persona, no es que se enorgullecieran de ese pecado, que era un escándalo afuera y con más razón adentro, sino que ellos toleraban a esa persona viviendo como vivía y no hacían nada. Porque a veces sí haces, pero no responde a la gente correctamente. Y Pablo les dice, no es buena su jactancia. Y repito, no se habían jactado del pecado del hombre. Se estaban jactando del hombre como tal. Se estaban jactando de tener a esa persona entre sus filas. Porque no era un visitante. Era alguien que estaba integrado y en comunión con la iglesia. Era un miembro de esa iglesia. Más allá de cómo se aplique la membresía, es un miembro de la iglesia. ¿De qué se jactaban? ¿Qué hacía? ¿Qué tenía? Yo no sé. La palabra jactarse, que en el griego es la palabra kaushema, lo señala fuertemente. La palabra
Kaushema significa que se estaban jactando, que se estaban vanagloriando, que se estaban enorgulleciendo del hombre a pesar del conocimiento de su pecado. Es como, por ahí hay un cantante, un joven cantante, no sé si es inglés o australiano, y pues a veces la iglesia, o por lo menos la iglesia a la que va, se jacta de que va a esa iglesia. Pero su vida moral y su desorden es evidente. Y yo me pregunto, ¿esa iglesia lo está disciplinando? ¿Está tratando con él? ¿O solamente se está vanagloriando, jactándose de que ahí va? Que la iglesia que él es miembro es esa, que a la iglesia que asiste cuando está en el país es a esa, que el pastor de él es ese, y se están jactando cuando tiene una vida moral deprimente. ¿Es malo que vaya ahí? No. ¿Era malo que estuviera el hermano ahí? Hasta entonces no. Lo malo es que la iglesia estaba enorgullecida de tenerlo ahí y de que viviera en tal pecado. Ese era el problema. Hay algunos pensamientos que vienen a mi mente y que quiero compartir con ustedes en base a lo que hemos estudiado hasta aquí y en base a lo que vamos a ver en el futuro, en las siguientes semanas. Primer pensamiento. Con mucha frecuencia, a veces la iglesia, con frecuencia la iglesia, pasa por alto pecados o estilos de vida de personas porque es líder en la comunidad, porque es parte del gobierno, porque es un empresario o porque es una persona, como que son personas que están en otro nivel. La iglesia frecuentemente pasa por alto personas de este tipo. No lo debería de hacer, pero frecuentemente lo hace. ¿Por qué? Bueno, estaremos viendo. De hecho, hasta se jacta. Como daba ese ejemplo, que no voy a dar ni siquiera su nombre, porque no es el único caso, hay muchos casos. Hasta a veces la iglesia se jacta de que esa persona es miembro de nuestra comunidad. Es parte de nuestra fraternidad, es parte de nuestra iglesia. Se jacta. La Biblia dice, hermanos, estas cosas no deben de ser así. Estas cosas no están bien. No nos debemos de jactar de esas cosas. Otro pensamiento. La iglesia tiene que despertar. Si ya se hizo, si ya no se hizo, ya no podemos hacer más. Lo que podemos hacer es por hoy y por mañana, ¿verdad? Pero resulta que a veces tenemos una manera equivocada de hacer algo y la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Seguimos repitiendo el error, ¿verdad? ¿Por qué ya lo hice así? Y pues lo voy a tener que seguir haciendo. Y nadie tiene el valor de decirlo. Lo hicimos así, tratamos las cosas así, fue un error, nos equivocamos, pero vamos a cambiar esto. Eso es más difícil, ¿verdad? Pero se necesita valor para hacerlo y se puede hacer. La iglesia tiene que despertar y aprender algo, hermano. Nosotros tenemos que despertar y aprender algo básico. ¿Qué es esto básico? Dice el versículo 6 del capítulo 5: ¿no sabéis que un poco de levadura? Es una cuestión de saber, no solamente de pensar o de creer, de saber. Esto es algo real, esto es algo lógico, esto es algo que sucede. Tenemos que despertar como iglesia y darnos cuenta que un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Toda la masa. Por consiguiente, pensamiento. Si se permite que ese hombre, en el caso de Corinto,
y su pecado de inmoralidad permanezcan en la iglesia, el pecado se va a esparcir. Tarde o temprano. Ese pecado va a caer en otra persona, y en otra persona, y en otra persona, y en otra persona, y en otra persona, hasta que todos nos estemos tapando con la misma cobija de inmoralidad. Y usted sabe que cuando la cobija es corta, ¿qué sucede cuando se jala? Se descubre el otro. Y luego viene el dicho: están todos tapados con la misma cobija. Es decir, todos están cuidando, se están protegiendo, se están encubriendo los unos a los otros, porque todos cojean del mismo pie, todos están en el mismo problema. Cuando el pecado de inmoralidad y cualquier pecado se tolera, entonces se va a esparcir, porque el pecado se esparce, la santidad no se esparce. Como les decía, un virus se esparce, la salud no se esparce. No me voy a juntar con Eddie porque es muy saludable, y entonces por juntarme con Eddie yo voy a sanar. Pero si yo estoy enfermo y Eddie se la lleva conmigo, y lo que yo tengo de enfermedad se transmite, porque no todo se transmite, Eddie va a estar mañana, tarde o temprano enfermo también, y otro, y otro, y otro, y otro. Ese es el problema, que la iglesia tiene que entender, tiene que despertar y entender que cuando toleramos algo en nuestra misma persona, cuando yo tolero un pecado en mi persona, se le va a pegar otro. Y cuando se toleran dos, se le va a pegar otro, y se le va a pegar otro, y se le va a pegar otro. Y va a ser muy fácil al rato pecar y no sentir nada, y no saber nada, y no hacer nada. Y cuando en una familia se tolera algo con un hijo, después el otro hijo lo puede hacer también, y el otro hijo lo puede hacer también, lo mismo o algo diferente, pero va a seguir el pecado tolerándose. Si el esposo tolera, si la esposa tolera, si la iglesia tolera, se va a esparcir. Y tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos, y tenemos que entender que el pecado se esparce. El pecado llegó a un hombre primero, fue a Eva, y después pasó ¿a quién? A Adán, porque Adán no pudo detener, no pudo decir no. Israel tenía una fiesta que era la Pascua. Y había lo que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. La gente, para poder comer más volumen, porque para eso es sed, tal vez le cambia el sabor, pero lo que más le cambia a la levadura es el volumen, es la apariencia, es la forma. Entonces con levadura había más pan para la gente. Pero durante una semana ellos no podían comer panes con levadura. En una semana completos, ellos no iban a usar levadura, porque la levadura siempre a lo largo de la Biblia simboliza o representa una cosa. ¿Qué es? Una sola cosa en la Biblia representa la levadura: pecado. Eso es lo que representa la levadura. Entonces ellos tenían que pensar en lo que había sucedido en el desierto, lo que había sucedido en Egipto, de que el cordero había sido sacrificado, que la sangre había sido esparcida por sus marcos de ventanas y puertas, y que el ángel de Jehová no había pasado por ahí para que cada primogénito muriera como sucedió en Egipto. Entonces ellos celebraban con el cordero que había sido inmolado, porque lo habían matado para poder derramar su sangre, y ese cordero representaría el cordero de Dios que quita el pecado del mundo 2000 años después, que era Jesucristo. Entonces ellos tenían que celebrar la fiesta comiendo pan por 7 días. Y durante esos 7 días que comían el pan no sería preparado con levadura, tenía que ser solamente harina. Pero ellos tenían que hacer algo antes de empezar los 7 días señalados como la fiesta de los panes sin levadura. Ellos tenían que buscar por todas partes, ellos tenían que llegar a su casa y ver que no había una sola pizca de levadura en toda la casa,
no podía haber levadura para preparar harina, no podía haber un pan con levadura, no podía haber ni siquiera una migaja en el suelo. Tenían que limpiarse de toda levadura. Si tenían un ratón ahí que comía pan y se había llevado el pan a una cueva, y estoy exagerando, sí, pero tenían que buscar al ratón y decirle al ratón: ratón, si tiene pan ahí, sácalo, porque en nuestra casa no puede haber nada de levadura, porque si hay levadura en nuestra casa, vamos a morir. Así que me imagino que hasta medianoche andaban con una lámpara buscando si debajo de la mesa, si en alguna endijita de alguna madera había un pedazo, una miga de pan con levadura, porque eso les costaría la vida. Y luego decimos que el pecado no es nada, ¿verdad? ¿Era pecado? No. Era lo que simbolizaba la levadura. Entonces, antes de empezar a comer los panes sin levadura, se tenían que limpiar absoluta y totalmente de cualquier levadura, de cualquiera cosa que simbolizara en sus vidas pecado. Yo no lo digo. Busque Éxodo 12, 14, por favor. Y ahí le vamos a leer un poquito lo que habla de la levadura. Éxodo 12, 14 al 17 dice así. Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En otras palabras, estatuto perpetuo significa que hasta el día de hoy ellos deben de celebrar esta fiesta. ¿Sí? Estatuto perpetuo, es como el sábado. Estatuto perpetuo, ¿entre quién? Entre Israel y Jehová. No entre nosotros, pero entre Israel y Jehová sí. Y nosotros no celebramos la Pascua como Israel, pero ellos sí. Y ellos hasta el día de hoy deben de comer y deben de tener esa fiesta de 7 días de comer panes sin levadura. Porque eso significa estatuto perpetuo. Sigo leyendo. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Porque luego somos muy tolerantes y decimos: bueno, ¿y qué tal si 6 días? ¿Que no es suficiente? 6 días sin levadura, y pues uno con levadura. Hay eso que no aguanta sin comer pan, ¿verdad? Pero sí podían comer pan, pero sin levadura. Cualquier día, si en el día primero, si en el día 2, si en el día 3, si en el día 4, si en el día 5, 6, el último día ya no aguantaste y comiste pan leudado, entonces seréis cortados. El primer día habrá santa convocación, verso 16. Y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Otro pensamiento. Si la iglesia acepta a una persona que está viviendo en pecado, estamos viviendo alguno en pecado, pero nadie sabe, ¿verdad? Tarde o temprano se va a saber. Pero aquí se sabe, todo el mundo sabe. Y se acepta a la persona en esas condiciones. Entonces el pecado va a crecer. Si el pecado se acepta, el pecado
y no la justicia es la que impera. El pecado manda, no la justicia. Si la justicia entre nosotros, si la vida justa, el andar justamente, si la justicia no es el fundamento de nuestra mutua aceptación, ¿por qué se debe ser el fundamento de nuestra mutua aceptación? ¿Verdad? Que vivimos vidas justas. David decía que él se relacionaba con gente justa, que él no tenía comunión con gente injusta, que él buscaba relacionarse con gente justa. Porque si empezamos a andar con lobos, vamos a aprender a aullar, ¿verdad? Pero algunos piensan que si anda con lobos, lo va a enseñar a hablar español al lobo. No, ahora que me case se va a componer. Ignorante. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Está pensando que la harina va a convertir la levadura en harina. Y la harina, aunque sea mucha harina, no va a convertir la levadura en harina. Va a seguir siendo levadura, y no solamente va a seguir siendo levadura. Al mezclarse con la harina, la va a alterar a la harina. Entonces, si no se restringe el pecado, imagínate si hay un día en el cual la gente le dice: hoy no hay ley, hoy pueden hacer lo que quieran, y vamos a restringirlo. Hoy no hay ley de tránsito, hoy no hay ley de tráfico, cada quien puede andar como y donde quiera. No hay altos, no hay semáforos, no hay policías, no hay tal cosa como andar por la derecha o por la izquierda, no hay tal cosa como andar hacia adelante y no hacia atrás, no hay nada de restricciones. Ahora que veníamos de Payson, constantemente decía de aquel lado, ¿qué es lo que dice? Como tráfico equivocado, ¿cómo le llaman? Wrong way. ¿Cómo? Camino equivocado, es para ahí. ¿Quién se mete por ahí? Pues no falta. Hace poco aquí enfrente de Pueblo One mataron a un policía porque chocó de frente con un ¿qué, no? Wrong way. Con un güey que pasó por ahí. Sí, lo enfrentó y lo chocó. Murió. Si no hay restricción sobre el pecado, si no hay restricción en tu casa, si no hay restricción en tu vida, porque primero que no hay restricción, ¿sabes por qué toleramos pecado de otros? Porque hay algunos pecados que estamos tolerando en nosotros. Y de alguna manera, yo tolerando a otros, no me siento tan culpable de lo mío. Aunque es algo diferente, pero yo tengo mi propio pecadito, yo tengo mi propia levadura. Entonces, si alguien me sale con otra levadura, pues la voy a aguantar. Entonces, hermanos, las vidas de nuestra familia, nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestra comunidad está sufriendo porque nosotros estamos tolerando en primer lugar pecado en nosotros. Eso que nadie sabe, nadie, ni tu mujer, ni tu marido, ni tu padre, ni tu madre, ni tu compadre, nadie sabe, ni siquiera saben en Facebook. Porque lo que nadie sabe, ahí lo pones. Nadie sabe. Dios sabe, tú sabes. Tú sabes.
y lo toleras en tu vida. Empiezas a convivir con ello. Ya no lo enfrentas, ya no le dices nada. ¿Y sabes qué? Está creciendo. Hay una planta en mi casa que nace, no sé ni cómo se llama ni quiero saber, pero un día saqué una. Tenía como un pie de alto y tenía como pie y medio de raíz. En una sola raíz así. Díganme si alguien la conoce, tiene una hoja medio rara, medio áspera. Es un solo palito así, delgaditos, crecen unas ramitas. Ya van 4 veces de enfrente que quiero arrancar una y no la puedo arrancar con nada. Voy a tener que hacer un hoyo de 2 metros, no sé de cuánto para sacarla. Y lo más que hago es cortarlo de arriba. ¿Y qué creen? Vuelve a salir. Y la corto porque no la quiero ver y vuelve a salir. Y la corto y vuelve, no sé cuántos años tiene, pero ya ahorita está así. Y la voy a volver a cortar. Pero salieron otras como ellas, pero eran chiquitas. ¿Y sabe qué hice? La saqué. Aproveché que llovió, que el agua estaba, la tierra estaba húmeda y batallé, pero y saqué una. Había tanta humedad que era larga así, pero era así la raíz. Y dije, de esto andaba en China. Así hay raíces, hermanos. Así hay raíces de amargura, de rencores, de pecado, de envidias, de tantas cosas que a veces solamente estamos cortando lo que se ve en la superficie, pero va a volver a brotar y va a volver a brotar y va a volver a brotar, y más si el ambiente es propicio y el agua no le falta. Es decir, si le damos más alimento, va a seguir creciendo, va a seguir brotando. Si no hay restricción por el pecado, me imagino, si no hubiera un día de restricción en el pecado, cuántas cosas, cuántas atrocidades se cometerían ahí en tu misma cuadra. Luego, la suegra a descabecharse al yerno. Y no voy a poner comentarios reales porque luego dicen que estoy contra la suegra. No importa. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos irían a matar a alguien? ¿Cuántos irían a hacerle daño a alguien? ¿Cuántos tendrían una venganza? ¿Cuántas muertes habría en Chandler si un día no hubiera restricciones? Hay una película por ahí de un lugar donde ibas y hacías, era como una colonia, era un lugar donde ya hacías todo lo que quisieras, al cabo que eran robots, no sé qué eran los otros. Si la justicia no es el fundamento de la aceptación mutua, si la justicia no es lo que nos une, hermanos, como iglesia, como hermanos o como familias, entonces si no es lo que nos une, la justicia no reina. Y si no reina la justicia, ¿qué reina? El pecado. Si nuestra unidad, si nuestra hermandad, si nuestra fraternidad no se basa en la justicia mutua, entonces ¿en qué se basa? En el pecado. Si la iglesia acepta a una persona que claramente vive en el pecado, que evidentemente vive en el pecado, entonces la iglesia está permitiendo que en esa vida, que en esa familia y que en la vida de la iglesia impere el pecado. Y si lo hace, el pecado se va a esparcir. Se va a esparcir. El hombre que vive en función del pecado influye para que otros también vivan en función del pecado. Así de simple. Por eso tenemos que enfrentar o confrontar el pecado. Quiero llevarte a este último pensamiento. Hay dos razones por las cuales cada creyente se debe de limpiar de todo pecado. Hay dos razones, como dice 1 Corintios 5:7. La iglesia debe de limpiarse de la levadura. Mira lo que dice el 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, porque la levadura es vieja en tu vida. La levadura es cosa vieja en tu vida. Eso era lo que tú tenías sin Cristo. Límpiate de esa vieja levadura para que seáis nueva
masa sin levadura, como sois, porque ya sois, dice, no seréis, ustedes sois nueva masa. Los que están en Cristo son nueva criatura, no son aquella vieja masa con aquella vieja levadura. Ustedes son nueva masa, absolutamente nueva masa, porque el que está en Cristo nueva criatura es, nueva masa es, pero tiene que limpiarse de la levadura vieja. No puede pensar que puede seguir siendo nueva masa, porque muchos deseamos servir a Dios y honrar a Dios y obedecer a Dios, etcétera, 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 pero seguimos cargando con la vieja, no con la vieja levadura. Y traer la vieja levadura jamás nos va a permitir ser y hacer lo que en Cristo podemos ser y hacer. Así que le dice Pablo, Dios a través de Pablo a Corinto: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ya fue. ¿Por qué debemos de limpiarnos de todo pecado? Porque es lo que representa la levadura. Porque somos nuevas criaturas, hermanos. ¿Verdad? Y cuando nosotros traemos ropa nueva, una de las características que debe tener una ropa nueva es que es una ropa limpia. Me gusta comprarla nueva, manchada y rota, y pues eso es tu rollo. Pero esa es una característica, es limpia. ¿Y qué tan limpia debe tratar de ser nuestra vida? Que lo que más muestra algo sucio, ¿sabe qué es? El color blanco. ¿Verdad? Yo un día me compré un traje blanco, imagínense. Zapatos blancos, traje blanco. Nomás me faltaba el sombrero negro de Capulín. El Capulín usaba el traje blanco. Lo usé para una boda. Corbata blanca, traje blanco, zapato de charol blanco, yo prieto. Pero todo el mundo me miraba en la noche. Y todo el mundo volteaba a verme. No era cualquier traje. Primera y última vez que lo usé, lo vendí. ¿Por qué hablaba del traje blanco? Porque cualquier manchita se le nota. Entonces nosotros somos llamados a portar ropas blancas. Porque con ropas blancas vamos a tener más cuidado de cómo vivimos. Porque las cosas nos van a manchar fácilmente. Entonces vamos a tener mucho cuidado de no ensuciarnos. Vamos a tratar de realmente que nuestra ropa esté limpia. Por eso la mezclilla es tan útil para traerla sucia, ¿verdad? Algunos tienen mezclilla que hasta separan los pantalones solos, duros de mugre, y casi no se le nota. Pero imagínate un pantalón blanco. Un pantalón blanco, porque tengo pantalones beige, no blancos, pero esos pantalones me duran limpios como de aquí a que me siento. Pero uno de mezclilla me puede durar un par de semanas. Y sin cuidarme en qué lo uso. Pero vestiduras blancas no. Ustedes son sin levadura. El Cordero de la Pascua simbolizaba el gran Cordero de Dios, Cristo. Él ya fue sacrificado por nosotros. Ya no se va a sacrificar como el Cordero se sacrificaba cada año. Cristo se sacrificó una sola vez, y con una sola vez quitó el pecado de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer en base al sacrificio de Cristo? Debemos de purgar, como se dice, todos nuestros pecados y tomar como base la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Pero si encubrimos el pecado y lo encubrimos en nuestras casas, el pecado, y pensamos que el juicio de Dios va a pasar por alto, estamos en un error. Y esta es la última idea. Si continuamos, hermanos, practicando y aceptando el pecado en nuestra vida, ¿qué significa? ¿Que aquí hay una bola de gente que nunca peca? No. Pero una cosa es caer en un pecado y alejarnos de él, y otra cosa es vivir en el pecado y tolerar el pecado y aceptarlo. Esa es otra cosa. Esa es una cosa muy diferente. ¿Sabe qué estamos demostrando? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, no limpia de todo pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Yo no creo que Cristo me limpie del pecado. Yo no creo que la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, nos pueda limpiar del pecado. Yo todavía puedo y tengo que lidiar con el pecado. Yo todavía puedo tolerar el pecado. Entonces estoy diciendo que la sangre de Jesús no me limpia y no me limpió. Y sabes que aún hoy que tenemos a Cristo y que somos nueva levadura, necesitamos todavía la sangre de Cristo. Lo que te va a limpiar, no solamente te va a perdonar, no solamente es una situación legal, no solamente es una cuestión de justicia, que el juez diga que yo soy inocente. Es una cuestión no solamente de legal, es una cuestión práctica, es una cuestión real, es una cuestión de que Él me limpie. Porque una cosa es que me perdone y otra cosa es que lo que yo hice sea limpiado, sea quitado. ¿No es cierto? Pero la sangre de Jesucristo me ¿qué? No solamente me hace justo, no solamente me declara inocente, sino que me limpia, hermano. Me limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a todos de todo pecado. Y todavía hay algunos que pueden estar lidiando por algún pecado que parece que ese no lo limpió Dios. Como que limpia el 99%, pero este no lo limpia. Este me lo tiene que limpiar el psiquiatra, o me lo tiene que limpiar el psicólogo, o me lo tiene que limpiar algún detergente, o me lo tiene que limpiar alguna otra cosa. Pero resulta que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es si lo creemos. Porque si no lo creemos, vamos a ir a abrazar al pecado. No está bien. Está bien 6 días sin levadura, pero uno con levadura. ¿Y qué pasaba? Era cortado del pueblo. Como dijo aquel hombre en el templo, yo no he matado a nadie. Yo no le he robado a nadie. Luego nos mencionamos los grandes pecados, ¿verdad? Ni siquiera soy como este. Al contrario, yo hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto. Y ese que se estaba vanagloriando, Dios ni lo escuchó y salió con sus mismos pecados. Y el otro que decía, Señor, heme aquí un pecador, salió justificado. Porque aceptó y reconoció que había pecado en su vida y que necesitaba que Dios tratara con él. Pero mientras al pecado no le llamemos pecado y lo sigamos tolerando, maldición nos está llegando. Mientras pensemos que eso que en mi casa se hace no es pecado, y si lo es, estamos tolerando levadura. Y mientras yo piense que ese programa de televisión o ese videojuego no pasa nada, y no aceptamos y reconocemos que eso es levadura, que simboliza pecado, maldición seguirá en tu vida. Y Dios no nos llamó a maldición, nos llamó a bendición. Y mientras yo siga practicando esa manera de pagarle a la gente, de cumplir mis deudas equivocadas, mientras yo siga haciendo esas alteraciones que hago y digo que son vivezas y no le llamo lo que es pecado, seguiré tolerando la levadura en mi vida. Y otro también, como yo, engaño me va a engañar. Y no nos vamos a engañar unos a otros.
y el pecado se esparció. ¿Y sabe dónde empieza? Desde uno, desde mí. Porque si algo podemos hacer, si en alguien podemos hacer algo con el pecado, es en nosotros. En otro, muy poco. Pero en nosotros, todo. Con la sangre de Jesucristo, todo podemos hacer. Limpiémonos de la levadura, hermanos. Cada quien examínese, cada uno de nosotros examínese cuál es mi levadura, qué estoy tolerando en mi vida, tanto que hasta ya se esparció. ¿Para qué? ¿Para que suframos? No. ¿Para que nos sintamos pésimos? No. ¿Para que nos limpiemos? ¿Qué hacemos cuando vemos la ropa del hijo, del niño especialmente? Le buscamos antes de meterlo a la lavadora. ¿Qué le buscamos, hermano Isabel? Si tiene manchas, ¿verdad? Y entonces empezamos a tratar ¿con qué? Con las manchas primero, y luego se lava, y luego se lava junto con lo demás. Dios nos está limpiando, porque ya somos nueva masa. Pero cada uno tiene que verse en el espejo de su verdad y ver cuáles son sus manchas y sacar la levadura, sacar cualquier tipo de levadura de nuestra vida, porque somos nueva masa y porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Lo crees? Limpiamos de toda levadura. Ponte de pie. Yo quiero que repitas conmigo, cierra tus ojos, una sola frase que esté en la palabra de Dios. Y es muy corta, dice así: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero a partir de hoy, hermano, no toleremos el pecado, no toleremos la levadura en nuestra vida, ni en la nuestra, ni la de los nuestros. No lo toleremos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Vamos a orar, y voy a hacer algo que no hago regularmente, pero si tú quieres orar y decir: Señor, límpiame, manifiéstame cualquier levadura que tenga en mi vida, porque el mismo rey David decía: perdóname mis pecados y perdóname los que me son ocultos, los que ni veo yo. Y yo no sé si hay algo en mi vida, y lo quiero saber, que me está deteniendo y no me está dejando vivir a plenitud el gozo y la presencia y el poder. Limpia a mí, limpia a mi hermano, limpia a mi hermana, limpia a mi padre, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a todo el mundo, a cada uno de mis hermanos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Yo no quiero ya tolerar si hay algún pecado en mi vida que llega, que yo pueda reconocerlo y quitarlo de mi vida. Quiero deshacerme de toda levadura, Señor. Ayúdame. Yo te invito a que vengas aquí al altar. Uses este frente como un altar. No quiero ni que te hinques, nada más ven y párate aquí. Y dice: Señor, límpiame. Límpiame de toda maldad. Ven acá, voy a orar. Si este es tu pensamiento, si este es tu corazón, ven. Ven. No estoy diciendo que el que no venga no lo va a hacer. Pero a veces simplemente venir al frente, cómo nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta? Si nos cuesta dar 5 pasos, ¿qué no nos costarán otras cosas? Y ven a orar, aquí ven a orar. Nadie nos juzga. El Señor.
Él examina el corazón. Ora por ti y ora por tu hermano. Ora por valor para que limpies tu casa. Y esa limpieza empieza en tu vida. Tu computadora, tu teléfono. Yo no sé, ni quiero saber. Tú no sabes. Dios Santo, gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de 1 Corintios 5 y 6. Gracias, Señor, porque Jesús se sacrificó una sola vez. Y con esa única vez fue suficiente para llevarnos a ti. Esa única vez que derramó su sangre fue capaz de limpiarnos de todo pecado. Fue capaz de hacernos nueva masa. Y esa sangre derramada sigue limpiando nuestra vida. Por eso no solamente no hay condenación al que esté en Cristo Jesús, sino que también puede venir a limpieza su vida. Y esa es la que estamos hoy, Señor, pidiendo. Que podamos buscar la sangre carmesí, la sangre de Cristo, para ser limpiados, Señor, cada día. Que cada día tú nos examines y nos manifiestes dónde hemos de trabajar y de qué cosas tú nos limpias y tú nos perdonas. Señor, ayúdanos como iglesia a no tolerarnos, sino con amor a hablar la verdad, no tolerar el pecado. Y no estoy hablando de cosas insignificantes que no son pecados, Señor. Si pensamos diferente en algo, si comemos diferente, si vivimos diferente, si vestimos diferente, esas son cosas sin importancia. El no tolerar el pecado manifiesto y ayudarnos unos a otros a limpiarnos y a sanarnos en Cristo Jesús. Que haya unidad en esto, Señor. Que tú limpies tu iglesia empezando por nosotros como líderes. Que limpies a cada obrero que te sirve aquí. Que nos sigan limpiando, Señor, porque viene una gran cosecha para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, en quien te damos honra y gloria, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Abrácense, salúdense. Estamos así despedidos.